Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley: Ay de ustedes que le construyen sepulcro a los profetas que los padres de ustedes asesinaron. Con eso dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron, pues ellos lo mataron y ustedes le construyen el sepulcro. Por eso dijo la sabiduría de Dios: Yo les mandaré profeta y apóstoles, y lo matarán y lo perseguirán, para que así se le pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas que ha sido derramado desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías, que fue asesinado entre el atrio y el altar. Sí, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuenta. Ay de ustedes, doctores de la ley, porque han guardado la llave de la puerta del saber. Ustedes no han entrado y a lo que iban a entrar le han cerrado el paso. Luego que Jesús salió de allí, los escribas y fariseos comenzaron a acosarlo terriblemente, con muchas preguntas, y a ponerle trampa para ver si podían acusarlo con alguna de sus propias palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es verdaderamente fuertísimo dentro de lo que es el discurso de Jesús hacia las autoridades, hacia los intelectuales religiosos y hacia los burócratas, tecnócratas del mundo judío. Sobre todo porque Jesús prácticamente le criticaba su actitud de ponerse por encima de la ley, administrando la ley, de ponerse por arriba de la actitud de la profecía que era enviada por Dios e inspirada por Dios, y desde allí entonces manipular el mensaje de Dios, manipular la revelación. Y por eso ellos no estaban muchas veces o casi siempre en condición de poder reconocer que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías esperado, era el ungido, era aquel que iba a liberar de Israel de la opresión del pecado, y no de un yugo político en específico, sino de lo que es la ley del pecado y la política del pecado en el mundo, la perversión, la destrucción de la creación, de la vida, y sobre todo la perdición del hombre que se aleja de Dios. Por eso nosotros entendemos que la actitud confrontativa de parte de los escribas, de los fariseos, de los doctores de la ley, fue terrible, porque ellos prácticamente se sentían desmascarados frente a lo que Jesús les decía, porque Jesús no lo contradecía con otras cosas, sino con lo que ellos mismos hacían y decían. Es decir, esa contradicción que muchas veces tienen personas, que una cosa es lo que predican y una cosa es lo que viven. Una cosa es lo que hacen creer a los demás, y otra cosa es lo que realmente son. Esa doblez de vida, esa doblez de corazón, esa doble conciencia, esa doble conducta moral que sirve para servir al mundo y al dinero y pretende estar sirviendo a Dios. Pero obviamente estos son mundos que no se pueden conectar entre ellos, porque cada uno busca el camino. Lo que va de Dios va a Dios, y lo que no va a Dios no va a Dios. Y esa ruptura no es fruto de Jesucristo, sino que a partir de Jesucristo es que se aclara definitivamente, vamos a decir, la confrontación entre el bien y el mal, porque Jesús ha venido a salvarnos del pecado, ha venido a salvarnos del error, ha venido a salvarnos de la mentira y del poder del maligno, el padre de la menzoña. Y por eso nosotros nos podemos dar cuenta
que la actitud de Jesús se vuelve cada vez más fuerte, más precisa y más contundente en el buscar de aclarar siempre a los que era el mundo de los fariseos y de los doctores de la ley sus propias contradicciones. Obviamente eso de adornar y hacer bellísimos sepulcros para los que habían sido profetas matados por el mismo poder eclesiástico, religioso, político de cada época, evidentemente era una forma para acallar la conciencia, como para decir, sí, ahora lo honramos después de muerto porque nos damos cuenta que era realmente un profeta. Pero obviamente las generaciones que lo mataron lo habían reconocido como profeta, pero lo rechazaban como profeta y lo rechazaban con el mensaje que ellos transmitían en nombre de Dios. Eso justamente es justamente jugar con esa dimensión de lo que ha sido el pueblo elegido por Dios porque el Espíritu de Dios permaneció siempre con el pueblo de Israel y por eso da lugar después a ese camino de salvación de la antigua alianza y en Jesús florece en la nueva alianza. Un camino preparatorio que profeta y ley habían ido justamente elaborando, iluminados y inspirados por Dios. La profecía es característica propia del camino judeo-cristiano. El don de la profecía no es la adivinanza del futuro, sino el desmascaramiento, el desnudar la mentira y poner a revelar la verdad verdadera que está subyacente a pesar del pecado, a pesar del mal, a pesar de las controversias humanas. Y por eso, obviamente, los escribas y los fariseos, al final, después de haberse sentido ofendido y maltratado por Cristo, pero sobre todo denunciado por Cristo en su actitud doble, empiezan a decidir cómo poder hacer caer a Jesús en contradicción con sus propias palabras. Porque justamente el problema es eso. La palabra nunca se contradice a sí misma. Cristo, que es la palabra del Padre, no podía contradecirse a sí mismo ni en ninguna letra de la ley, porque Jesús justamente venía a realizar la plenitud de la presencia de Dios como palabra del Padre encarnado en los hombres. Y por lo tanto, la palabra es siempre auténtica, verdadera y completamente coherente consigo mismo y por eso no presenta nunca una contradicción dentro de su escritura, dentro de su interpretación. Ahí es donde está la preclaridad justamente de la manifestación de la revelación en la palabra. Y por eso mismo ellos buscaban de encontrarle alguna palabra maldicha y en contradicción con los profetas y la ley para ver si lo agarraban y así poderlo denunciar y perseguir. Pero repito, Jesús era la palabra, es la palabra y será siempre la palabra del Padre. No se puede contradecir a sí mismo. Eso significa que en el fondo ellos se daban cuenta que Jesús de Nazaret vivía la palabra, interpretaba la palabra y actualizaba la palabra con su propia vida, es decir, daba a entender que lo que él estaba viviendo era la realización de todo lo que había sido profetizado acerca de él. Y por eso mismo eso lo enfurecía, porque Jesús se lo mostraba claramente y al mismo tiempo le ponía al desnudo su doblez de corazón. Queridos hermanos, el Señor nos invita hoy entonces a descubrir que verdaderamente Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, dice el Señor. Aleluya, aleluya.